Buenos días. Hoy hemos bajado al jardín para invitaros a descubrir un itinerario y exposición sobre las plantas tintorias que proceden de América. Para ello nos vamos a encontrar con Ana Roquero, que es especialista en historia y etnobotánica de estas plantas, y nos va a contar algunas historias relacionadas con ellas. Pero antes de nada, ¿qué son las plantas tintorias? Son aquellas plantas que contienen componentes químicos como carotenoides, flavonoides o quinoas, por ejemplo, que permiten la tinción. En el pasado estas plantas tuvieron una importancia enorme porque, como os podéis imaginar, no existía la industria química. Esta industria es muy reciente y ya desde Cristóbal Colón, en el momento en el que Cristóbal Colón tuvo conocimiento de la existencia de los palos de tinte, que era como se llamaban a estas plantas, ya se comenzó a especular sobre el rendimiento económico que podrían proporcionar a la corona, ¿no? Durante 5 siglos estas plantas fueron para los europeos mercancías de lujo. Ana nos lo va a contar ahora. Esta es una de las plantas del itinerario. Se llama Cosmos sulfúreos. Bueno, entre las tintorias venidas del continente americano, el cosmos era una planta de tal importancia que en el Imperio Inca había unas niñas de 9 años especialistas en recolectarla para que en el depósito del Inca se tuvieran guardadas para teñirles sus vestimentas. Tanto que los cronistas lo mencionan, Juan Coma de Ayala, por ejemplo, e incluso vemos a las niñas que recolectaban el cosmos. Los colores que proporciona van desde amarillo intenso hasta un anaranjado, un poco el tono que tiene la flor ella misma, incluso rojo. O sea, que es como... Tiene una variedad de muy colores. especial en ese sentido, porque no es normal que una flor te dé esa gama tan amplia de colores. A ver, las hojas pueden ser útiles, pero en realidad no se utilizan. Puedes teñir con ellas, pero no es importante. Lo importante es la drupa del fruto, que es un auténtico laboratorio de tintes, porque tiene flavonoides, tiene taninos. Como el color no es de los más vistosos, porque es un marrón intenso, pues tampoco ha tenido una importancia histórica. Pero, por ejemplo, en Ecuador se sigue utilizando, a nivel artesanal, se sigue utilizando muchísimo. Estamos delante de la maclura, que es este árbol altísimo que también produce un tinte, ¿no, Ana? Cuéntanos, ¿cuál es la peculiaridad de este árbol? Pues como anécdota puedo contar que tuvo una importancia enorme durante la Primera Guerra Mundial. El ejército de Estados Unidos se quedó sin abastecimiento de tintes procedentes de Alemania, al estar en guerra con Alemania. Entonces, para sustituir a los tintes químicos de los fabricantes alemanes, se empieza a utilizar la maclura, la madera de maclura, la corteza de maclura, para obtener el verde caqui característico de lo que son casi en todo el mundo el uniforme militar. Ajá. En principio tiñe de amarillo, aquí se puede ver, pero al combinarla con un compuesto de hierro, precipita y se convierte en el color verde caqui. ¿Cuál es la parte de la planta que se utiliza? La corteza. La corteza. Pues tiñen las raíces, tiñen la madera, pero para no destrozar el árbol, la corteza. Aquí lo que vemos, Ana, es que la corteza
tiene color anaranjado. Entonces, bueno, lo curioso es que el color que produce no es naranja. No siempre, me imagino, se corresponde el color en vivo de la planta con el tinte que genera, ¿no? Efectivamente. Ana, entonces esta es la parte de la planta que se utiliza, ¿no? Sí. La corteza. Toda ella. Tiñe las raíces, tiñe la madera, pero bueno, lo lógico es utilizar la corteza. ¿Cómo se desarrolla el proceso de tinción con una planta? ¿Todas las plantas llevan más o menos el mismo proceso o depende de la especie con la que se trabaje? Pues hay un enorme porcentaje en que el proceso es simplemente esto, por ejemplo, hervirlo, extraer el colorante hirviéndolo. Y luego después, una vez que tienes extraído el colorante en una solución de agua, pues ya introduces las fibras y al final de ese proceso de teñido, que puede durar 1 hora, 2 horas, etcétera, entonces puedes modificar, como es en este caso, el color. Tú has obtenido un tinte amarillo, pero sacas tus fibras y lo que haces es añadir al baño de tinte pues sulfato ferroso o acetato de hierro, cualquier compuesto de hierro, y entonces es cuando vira a ese color que puede ser entre gris, verdoso, etcétera. Bueno, estamos delante de la opuntia, que no es una planta tintoria, tiene algo especial. Cuéntanos, Ana, porque la planta en sí no es tintoria, lo que es tintorio es un animal que vive en la planta, ¿no? Exactamente. Es un insecto, el Dactylopius coccus, que es la famosa cochinilla americana. La cochinilla americana vino a sustituir a otros insectos productores de tinte rojo, que eran igual de maravillosos, pero que costaba muchísimo más de recolectar porque eran silvestres. El logro de la opuntia americana es que está domesticada. Es uno de los 3 insectos domesticados que existen, es la cochinilla. Y aquí se puede ver, no sé si se ve el rojo. Sí, sí. Y esta es la hembra del insecto. Es la hembra del insecto la que genera el tinte. El tinte. Contiene ese tinte en el tejido muscular, que a veces la gente piensa, es la sangre de la cochinilla. No, no es la sangre. Entonces, estos insectos nacen y mueren adheridos a la penca. Es el insecto que ya está seco, ¿no? Eso es, deshidratado. Claro, pero que vivo tiene una consistencia como algodonosa, ¿no? No, está cubierto de un algodón, de una especie de algodón. Blanco, ¿no? Y el insecto pues es blando, lo puedes apretar con la mano, lo espachurras y sale el colorante. Este colorante se sigue empleando, la cochinilla se sigue empleando ahora para la tinción, ¿no? Muchísimo. No solo se sigue empleando ya para textiles, muchísimo, sino que es que además se utiliza mucho en productos farmacéuticos, en jarabes, por ejemplo, para colorearlos, en alimentación, para, por ejemplo, colorear yogures. Tiene un montón de utilidades y se sigue cultivando, se sigue criando y es un producto que económicamente es muy importante. Estamos en un punto del itinerario, Ana, en el que no sale una planta tintoria, sino que sale otro tipo de planta saponífera.
Cuéntanos un poco sobre el agave. Es porque tiene una relación directa con el arte de teñir. Tú para teñir una fibra necesitas que esté limpia y entonces tradicionalmente a lo largo de la historia se han utilizado plantas que producen saponinas que sirven para lavar. Entonces el agave en México es una planta que todavía se sigue utilizando como producto de lavar la ropa, de la raíz de las plantas. Y esa es la conexión que tiene con el de venir hasta esta esquina del jardín porque creo que tiene su importancia en todo el proceso.